Muy bien, mi nombre es Gisela Vázquez, soy estudiante del 10º trimestre de Psicología. La intención del presente es dar fiel cumplimiento a las instrucciones impartidas por la licenciada Doris Urbano, en donde nos solicita una exposición referente al proceso de contratación de personal, desde el reclutamiento o captación hasta la inducción específica. En este sentido, se comenzó el proceso de contratación de personal en la empresa Fusamié. Fusamié es una institución pública que tiene como misión la atención integral médica a todo el personal que tiene que ver con la gobernación del Estado Bolivariano de Guárico. Ahora bien, la institución como tal, vamos a poner de ejemplo, cumple su proceso de contratación en 3 fases. La primera fase es lo que es la fase del reclutamiento, posteriormente la selección y la inducción. En este particular, vamos a hacer el proceso de reclutamiento o de selección de una asistente, una vacante en la Dirección de Planificación y Presupuesto, y entonces se requiere efectuar el proceso de contratación como tal. Entonces, ¿qué se hizo al respecto? De acuerdo a lo que es el proceso de reclutamiento, según el autor Hidalberto Chiavenato, expone en su libro de Administración de Recursos Humanos que el reclutamiento es el proceso por medio del cual se descubre a los candidatos potenciales para las vacantes actuales o anticipadas de la organización. En este particular, efectivamente, la institución, existe en la institución una vacante y se inicia con una requisición de personal. En este particular, la directora de Planificación y Presupuesto hizo la requisición de personal, y a través de un formulario, ese formulario lo llena con una serie de requisitos que solicitan allí en el formulario, y posteriormente lo pasa a la directora de Recursos Humanos, quien se encarga posteriormente de hacer el reclutamiento. Este reclutamiento puede ser interno o puede ser externo. Si bien es cierto, sabemos bien que el reclutamiento interno, como todo, tiene su ventaja y sus desventajas. En cuanto a las ventajas que podemos observar del reclutamiento interno, es que para empezar se aprovecha mejor el potencial humano. ¿Okay? Por otra parte, se motiva al desarrollo profesional del personal que se tiene o con que cuenta la institución como tal. Y la otra parte bien importante es el costo. El costo financiero, obviamente, es menor, no se requiere pues de un mayor costo financiero, y eso pudiese ser parte de las ventajas. En cuanto a las desventajas, tenemos que obviamente bloquea la entrada, si se quiere, de un nuevo personal con nuevas ideas, con nuevas expectativas, con nuevas experiencias. Entonces, en ese particular está esa desventaja. Yo diría que lo que es ventajoso lo que es desventaja para el reclutamiento interno es ventaja para el reclutamiento externo, porque allí sí vemos que, a pesar de que fíjate, en el externo son más los costos, ¿ok? Y sí vamos a reclutar personal con nuevas experiencias, nuevos conocimientos y nuevas expectativas. En el interno no. Entonces allí está esa comparación, pues, de que para uno es ventajoso y para el otro, lo que para uno es ventajoso, para el otro es desventajoso. Entonces, eh, tenemos esa disyuntiva allí. Lo cierto de todo es que, bueno, tenemos que en el reclutamiento interno se hace la presentación del candidato por recomendación.
esa recomendación puede ser de, de un amigo, de un mismo compañero de trabajo, inclusive en este caso el director de planificación y presupuesto puede traer inclusive a la misma persona, pues, y obviamente se hace esa presentación del candidato a través de una recomendación. La otra es también que se haga a través de anuncios internos que los colocan normalmente la directora de planificación y presupuesto lo coloca en las carteleras informativas. A diferencia de lo que es el reclutamiento, aquí lo vemos, el reclutamiento externo, se hace a través de avisos en periódicos, avisos en sitios visibles, anuncios en otros medios, se hace en agencias de empleo, consultas de archivos. O sea, como podemos observar, en todo este reclutamiento externo requiere obviamente de un costo financiero y por supuesto los costos van a ser mayores. Era parte de la diferencia que yo les hacía saber con relación al reclutamiento interno. Lo importante de todo esto es que obviamente se haga el reclutamiento de la persona que se requiere en ese momento, y en este caso por el director de planificación y presupuesto, que es una asistente. Seguidamente pasamos al proceso de selección, que según Wetter y Davis, en el año 2000, ellos dicen que el proceso se inicia en el que una persona solicita un empleo y termina cuando se produce la decisión de contratar a uno de los solicitantes. Ahora bien, en este caso, bueno, tenemos que existe obviamente el ambiente externo y el ambiente interno. Lo importante es que obviamente ya tenemos acá a el candidato reclutado. Una vez que se tiene el candidato reclutado, se hace una entrevista preliminar, que esa entrevista preliminar la hace directamente la directora de recursos humanos. Dependiendo si en la entrevista el candidato pasa o no la entrevista, si no la pasa, obviamente rechazan la solicitud como tal. El solicitante es rechazado, pues, en caso tal. En este proceso de entrevista se pasa también a lo que es la revisión de las solicitudes con respecto al currículum. Esto directamente lo hace la directora de recursos humanos, en donde tiene que haber una concordancia, obviamente, del currículo con relación a la solicitud que está haciendo o planteando el director de recursos de planificación y presupuesto. Se hacen las respectivas pruebas como decir la batería de todas las pruebas, ¿ok? Pruebas de conocimiento, pruebas de personalidad, todas esas pruebas y test se realizan, y si obviamente el candidato aprueba todos esos test, obviamente continúa la próxima fase, y de lo contrario sencillamente el solicitante es rechazado. Posteriormente vamos a la otra fase, que es la entrevista directamente con el director de planificación y presupuesto, quien hizo la solicitud a la directora de planificación de recursos humanos. Allí en la entrevista se hace, debe existir obviamente un feedback, se hace todo lo que el director de planificación y presupuesto considera de su interés, y si los conocimientos y la experiencia que tiene están acorde con lo que él necesita en su dirección como tal. Posteriormente a esto, si el director de planificación y presupuesto indica que sí pasó la entrevista, entonces lo envían directamente para que verifiquen todo lo que es la parte de las referencias y sus antecedentes, referencias personales, referencias laborales, ¿ok? Y una vez que se verifiquen o no, veremos si la rechazan o no,
o por el contrario pasa a la otra fase, que es la decisión de seleccionar a la persona como tal. Si decidimos, en este caso, cumplido todos estos pasos que hemos venido conversando, se selecciona, se decide la selección del candidato, pues no queda de otra que posteriormente hacerle el examen médico, que en el examen médico sencillamente, bueno, se hacen todas las pruebas para ver si él está en condiciones óptimas médicas para asumir el cargo como tal. Una vez esto, bueno, si pasó la prueba de los exámenes médicos, ya tenemos por supuesto al nuevo empleado dentro de la institución. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ya pasaremos a la otra fase, que es el proceso de inducción, que según Dessler, en 1994 define a la inducción como aquella que permite proporcionar a los nuevos empleados la información básica sobre la empresa, información que necesitan para desempeñar satisfactoriamente sus labores. En este particular, el proceso de inducción, la primera fase, corresponde a una inducción correspondiente a la organización. Esto por lo general lo hace el gerente general de la institución y te habla sobre todo lo que tiene que ver con la institución como tal. ¿Okay? La misión, la visión, con cuántas clínicas se cuenta, con cuántos diagnósticos, el organigrama como tal de la institución y posteriormente, bueno, las funciones que hay que desempeñar. Esto lo hace directamente también con la directora de Recursos Humanos. Posteriormente a toda esa inducción pasa a la inducción del departamento o en este caso de la Dirección de Planificación y Presupuesto, en donde el director o la directora, en este caso, le da toda la información que requiere o de las funciones que va a desempeñar en el cargo. Por lo general, esa inducción se da, como es de planificación y presupuesto, por lo general en 15 días se le da la información, puesto que tiene que darle primero la inducción de las funciones, de todo lo que tiene que hacer ahí, posteriormente la función de un sistema administrativo que ellos manejan allí y que eso también requiere su tiempo. Entonces, en ese particular, la primera semana que se utiliza allí de inducción es para hablar de las funciones y de lo que se hace allí, y la otra semana es para darle la inducción del sistema administrativo, se llama CISAR, y ese es el que ellos manejan. Por allí manejan lo que es el módulo de planificación y presupuesto, donde se hacen todo lo que tiene que ver con las modificaciones presupuestarias, la ejecución de los balances de ejecución y las disponibilidades, en fin, todo lo que abarca el sistema administrativo y que tiene que ver con el módulo de presupuesto como tal. Posteriormente a esta inducción el empleado pasa a lo que es la inducción al cargo, al puesto como tal, que viene dado en parte como lo que les dije anteriormente, pues la inducción del puesto como tal, ¿ok? Las funciones específicas que tiene que desempeñar allí en el cargo como asistente o analista de planificación y presupuesto. Bueno, con esto terminamos lo que es el proceso de contratación de personal de la institución FUSAMIE, y como les dije anteriormente, es un proceso para la adquisición del personal de asistente para la Dirección de Planificación y Presupuesto de la institución FUSAMIE. Eso es todo. Bueno, espero que haya sido de su gusto y su agrado, y gracias por la atención dispensada.